Firma o lárgate, se burló mi esposo, agitando unos papeles en la casa que yo había pagado por completo. Sonrió con suficiencia, como si echarme me fuera a destrozar. Firmé, dejé las llaves sobre la mesa y me fui. A la mañana siguiente, su abogado de élite le gritó: ¿tienes idea de lo que acabas de dejarle hacer? Mi nombre es Agatha, tengo 35 años. Y ayer, me marché de la mansión de $3 millones que compré con mi propio dinero. Mi esposo, Richard, me agitó unos papeles legales en la cara, con los ojos tan fríos como el invierno. Nunca pensé que el hombre que juró amarme intentaría robarme todo por lo que había trabajado. Pero mientras firmaba esos documentos y dejaba las llaves sobre la mesa de mármol, yo sabía algo que él no. Si alguna vez has tenido que defender lo que es tuyo por derecho, dime desde dónde estás viendo esto y suscríbete para seguir mi viaje para reclamar lo que era mío. Crecí en un pequeño pueblo de Pensilvania donde el trabajo duro no solo se valoraba, sino que se esperaba. Mi padre era un mecánico que trabajaba 60 horas a la semana en el taller local, con las manos permanentemente manchadas de aceite de motor, sin importar cuánto las frotara para limpiarlas cada noche. Mi madre era enfermera en el hospital comunitario, a menudo haciendo turnos dobles para ayudar a llegar a fin de mes. Eran personas honestas y trabajadoras que me enseñaron el valor de la independencia y la determinación. Desde joven, soñé con la libertad financiera. Vi a mis padres luchar para pagar las facturas a pesar de su incansable ética de trabajo, y me prometí que mi futuro sería diferente. Me sumergí en los libros, estudiando hasta altas horas de la noche mientras mis amigos del instituto salían a divertirse. El esfuerzo valió la pena cuando recibí una beca completa para una universidad de la Ivy League, convirtiéndome en la primera persona de mi familia en asistir a la universidad. La universidad fue a la vez aterradora y emocionante. Me sentía fuera de lugar entre compañeros que venían de la riqueza y el privilegio, pero me negué a dejarme intimidar. Me dediqué aún más a mis estudios, especializándome en negocios y finanzas, y me gradué summa cum laude. Mis padres se sentaron en el público en la graduación, con lágrimas corriendo por sus rostros. Ese momento sigue siendo uno de mis mayores logros. Después de la graduación, conseguí un trabajo en una pequeña startup tecnológica en Boston. El salario era modesto, pero vi potencial de crecimiento. Trabajé incansablemente, llegando antes que nadie y yéndome mucho después del anochecer. Mi primer apartamento era un estudio diminuto con apenas espacio para una cama y un escritorio, pero era mío, pagado con mi propio dinero, y eso significaba todo para mí. Mi gran oportunidad llegó 2 años después de empezar en el trabajo, cuando desarrollé una estrategia de marketing que transformó a nuestra empresa de una entidad desconocida a un líder de la industria. La campaña se centró en personas reales que usaban nuestros productos para resolver problemas cotidianos, conectando con los consumidores de una manera que nuestros competidores no habían logrado. Los ingresos de la empresa se triplicaron en 6 meses, de repente, todos querían conocer a la mente detrás de la estrategia. Mi ascenso en la empresa fue rápido después de eso. Fui promovida a directora de marketing, luego a directora general de marketing para cuando cumplí los 30. Las recompensas financieras siguieron, y comencé a construir la riqueza con la que siempre había soñado. Fui cuidadosa con mi dinero, invirtiendo sabiamente y viviendo por debajo de mis posibilidades a pesar de mis crecientes ingresos. Vi crecer mi cuenta bancaria de miles a cientos de miles, y finalmente a millones. Fue en una gala benéfica de alto perfil donde conocí a Richard por primera vez. Había donado $50.000 a una recaudación de fondos para un hospital infantil, y como donante principal, me sentaron en la mesa principal. Richard estaba allí representando a su bufete de abogados, que también era patrocinador del evento. Era sorprendentemente guapo en su smoking perfectamente hecho a medida, con cabello oscuro, intensos ojos azules y una confianza que llamaba la atención. Durante la cena, me hizo preguntas reflexivas sobre mi carrera y pareció genuinamente impresionado por mis logros. A diferencia de muchos hombres con los que había salido, que se sentían intimidados por mi éxito, Richard parecía admirarlo. Escuchó atentamente mientras hablaba de mi trabajo, haciendo preguntas perspicaces que demostraban que estaba realmente interesado. Cuando me pidió mi número al final de la noche, sentí ese cosquilleo de emoción que había estado ausente en mi vida amorosa durante años. Nuestra primera cita fue en un restaurante exclusivo con vistas al puerto de Boston. La conversación fluyó sin esfuerzo mientras compartíamos historias sobre nuestras infancias, nuestras ambiciones profesionales y nuestras opiniones sobre la vida.
Richard habló de su trabajo como abogado corporativo y de su sueño de fundar su propio bufete algún día. Habló con tal pasión que no pude evitar sentirme atraída por él. Lo que siguió fue un romance vertiginoso sacado de un cuento de hadas. Richard me llevó a los mejores restaurantes, me sorprendió con escapadas de fin de semana a pintorescos bed and breakfasts en Vermont, y una vez incluso organizó una visita privada a una nueva exposición en el Museo de Bellas Artes. Era atento, romántico y aparentemente apoyaba mi carrera e independencia. La noche que me propuso matrimonio, 6 meses después de conocernos, me llevó de vuelta a la gala benéfica donde nos habíamos conocido por primera vez, que se celebraba de nuevo. Esta vez, cuando se leían los agradecimientos de las donaciones, el anfitrión anunció un regalo especial a mi nombre. Richard había donado $100,000 al hospital infantil en mi honor. Mientras yo estaba sentada allí, atónita, se arrodilló y me presentó un impresionante anillo de diamantes. Dije que sí sin dudarlo, creyendo que había encontrado un compañero que realmente me valoraba por quien era. Richard elogiaba continuamente mi visión para los negocios, mi independencia y mi empuje. Me decía lo refrescante que era estar con una mujer que tenía sus propias metas y logros. Creí cada palabra, sin imaginar nunca que los mismos rasgos que decía admirar se convertirían más tarde en la fuente de su resentimiento. En aquellos primeros días, nos quedábamos despiertos hasta altas horas de la noche discutiendo nuestro futuro juntos. Richard hablaba de nosotros como iguales, compañeros de vida que se apoyarían mutuamente en sus sueños. Incluso sugirió que algún día podríamos empezar un negocio juntos, combinando mi experiencia en marketing con sus conocimientos legales. Todo lo que dijo e hizo reforzó mi creencia de que había encontrado a alguien que nunca me pediría que me menospreciara por su ego. ¿Cómo podría haber sabido entonces que el hombre que sostenía mis manos y prometía valorar mi fuerza intentaría más tarde romperla, que los mismos labios que elogiaban mi independencia se burlarían de mí para que renunciara a todo lo que había construido? Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. En aquel entonces, todo lo que veía era el comienzo de lo que pensé que sería mi felices para siempre. El día de nuestra boda llegó exactamente un año después de nuestro primer encuentro. Fue todo lo que siempre había soñado, un evento elegante en una finca histórica a las afueras de Boston. 200 invitados presenciaron nuestra unión, incluidos mis orgullosos padres y la extensa red de colegas y amigos de Richard de la comunidad legal. Mi padre, generalmente un hombre de pocas palabras, dio un discurso sincero sobre cómo Richard era el hijo que nunca tuvo, y lo agradecido que estaba de verme con alguien que apreciaba mi fuerza y determinación. En los meses previos a la boda, había tomado una decisión importante. Con mis inversiones funcionando excepcionalmente bien y una bonificación sustancial del trabajo, decidí comprar la casa de nuestros sueños. La propiedad era una impresionante mansión colonial en uno de los barrios más prestigiosos de Boston, con 6 dormitorios, 7 baños, una piscina y jardines meticulosamente cuidados. El precio era de $3 millones, una suma que le habría parecido imposible a la joven de Pensilvania, pero que ahora podía permitirme. La mansión presentaba techos altos con molduras de corona talladas a mano, suelos de madera originales que brillaban a la luz del sol y ventanales del suelo al techo que llenaban cada habitación de luz natural. La suite principal ocupaba un ala entera del segundo piso, con una sala de estar, una chimenea y un baño que rivalizaba con los de los hoteles de lujo. La cocina era el sueño de un chef, con electrodomésticos de alta gama, gabinetes a medida y encimeras de mármol. Incluso había una bodega en el sótano con capacidad para más de 1000 botellas. Cuando le mostré la casa a Richard, sus ojos se abrieron de admiración. Recorrió cada habitación, admirando la artesanía y los detalles arquitectónicos. Cuando le dije que estaba considerando comprarla, me abrazó y dijo, «Esto es perfecto para nosotros, cariño. Tienes un ojo increíble para el valor. Esta propiedad solo se revalorizará con el tiempo. Tu sentido de los negocios nunca deja de sorprenderme». Compré la casa a mi nombre, ya que aún no nos habíamos casado y porque la pagaba íntegramente con mis propios fondos. Richard nunca se opuso a este arreglo. De hecho, elogió mi perspicacia financiera, diciendo que tenía mucho sentido a efectos fiscales. Recuerdo sentir un cálido resplandor de aprecio por su apoyo a mi independencia. El primer año de nuestro matrimonio fue maravilloso. Viajamos mucho, visitando París, Roma y Tokio. Organizamos cenas lujosas donde Richard me presentaba con orgullo a sus colegas y amigos, presumiendo de mis logros profesionales y mis conocimientos empresariales.
Parecíamos ser la pareja de poder perfecta, cada uno exitoso por derecho propio, pero más fuertes juntos. El primer indicio de problemas llegó tan sutilmente que casi lo pasé por alto. Estábamos discutiendo renovaciones en el jardín cuando mencioné que quería instalar un área de meditación de inspiración japonesa. Richard frunció ligeramente el ceño y dijo, ¿estás segura de que es una buena inversión? Parece un gasto innecesario. Me quedé sorprendida. El costo era mínimo en comparación con nuestros recursos, y nunca antes había cuestionado mis gastos. Lo descarté como una preocupación momentánea, pero comentarios similares comenzaron a aparecer con más frecuencia. Cuando compré un coche nuevo, Richard me preguntó si lo había consultado con el primero. Cuando doné a mi alma mater, cuestionó si deberíamos ser más conservadores con nuestras donaciones benéficas. Cada comentario se hacía con una sonrisa o un tono casual que dificultaba objetar sin parecer demasiado sensible. Luego vino la sugerencia que comenzó a cambiar nuestra dinámica de manera más dramática. Durante la cena una noche, Richard mencionó que su práctica legal se estaba expandiendo y que estaba asumiendo clientes de más alto perfil. «Sabes, Agatha», dijo, tomando un sorbo de vino, «podría ser hora de que consideres dar un paso atrás en tu carrera. Ahora estamos financieramente seguros, y sería el momento perfecto para empezar a pensar en formar una familia». Casi me atraganto con la comida. Habíamos hablado de tener hijos, por supuesto, pero siempre en el contexto de equilibrar la familia con nuestras dos carreras. Richard había expresado previamente su admiración por las ejecutivas que gestionaban con éxito la maternidad y la vida profesional. Su repentino cambio de perspectiva me tomó completamente por sorpresa. Cuando le recordé nuestras conversaciones anteriores sobre mantener ambos nuestras carreras, pareció casi confundido. ¿Dije eso? Supongo que no había considerado del todo lo exigente que sería para ti compaginar ambas cosas. Solo quiero lo mejor para nuestra futura familia. No querrías que nuestros hijos fueran criados por niñeras, ¿verdad? La conversación me dejó inquieta, pero traté de racionalizar sus preocupaciones como si provinieran de un lugar de cuidado. Aún así, noté que Richard comenzó a hacer más comentarios sobre colegas femeninas que habían dejado la fuerza laboral después de tener hijos, siempre enmarcando sus decisiones como sabias y admirables. El comportamiento de Richard hacia mis finanzas también continuó cambiando. Comenzó a pedir revisar nuestras cuentas juntos, sugiriendo que, como pareja casada, deberíamos ser completamente transparentes. Si bien esto parecía razonable en la superficie, su escrutinio de mis gastos personales se volvió cada vez más invasivo. Cuestionaba las compras que hacía, las inversiones que estaba considerando e incluso pequeños gastos como un almuerzo con colegas. Una tarde, llegué a casa tarde del trabajo y encontré a Richard en mi despacho, con mi ordenador portátil abierto frente a él. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, sonrió casualmente y dijo, «Solo revisando algunas de nuestras inversiones. Noté que moviste algunos fondos la semana pasada». El hecho de que hubiera accedido a mi ordenador sin permiso me recorrió un escalofrío. Cuando se lo señalé, su expresión se oscureció momentáneamente antes de recuperarse con una risa. «Agatha, lo haces sonar como si te estuviera espiando. Estamos casados. No debería haber secretos entre nosotros. Solo me estaba interesando en nuestra salud financiera. Nuestra, no tuya». El sutil cambio en el lenguaje no se me escapó. Tampoco el hecho de que Richard nunca se había referido a sus propias finanzas como nuestras ni me había invitado a revisar sus cuentas. Empecé a sentir un creciente nudo de ansiedad en mi estómago, pero lo dejé a un lado. Este era Richard, el hombre que me había conquistado, que parecía tan orgulloso de mi independencia. Sin embargo, los comentarios continuaron acumulándose. «Eres demasiado independiente para tu propio bien», decía a veces con una risa, después de que yo tomara una decisión sin consultarle. «A veces me pregunto si siquiera me necesitas», con una expresión que pretendía ser una broma, pero que contenía un filo de resentimiento. El Richard que una vez había elogiado mi fuerza ahora parecía amenazado por ella. El hombre que había admirado mi éxito empresarial ahora cuestionaba cada uno de mis movimientos financieros. Me encontraba cada vez más confundida, preguntándome si estaba exagerando o si el compañero de apoyo que creía haber desposado estaba revelando lentamente un lado completamente diferente. A medida que avanzaba nuestro segundo año de matrimonio, los sutiles cambios en Richard se hicieron más pronunciados.
El hombre cálido y solidario del que me había enamorado se volvía cada vez más distante y frío. Nuestras conversaciones durante la cena, antes llenas de animadas discusiones y risas compartidas, se convirtieron en asuntos silenciosos o en monólogos críticos de Richard sobre mis defectos. Nada de lo que hacía parecía complacerle ya. Si llevaba un vestido que me encantaba a un evento de trabajo, comentaba que era demasiado revelador o inapropiado. Ese vestido te hace parecer que te esfuerzas demasiado, Agatha. Una mujer de tu posición debería vestir con más moderación. El mismo vestido que antes había elogiado se convertía ahora en blanco de sus críticas. Mi círculo de amigos, que Richard había aceptado inicialmente, se convirtió gradualmente en otro punto de discordia. Hacía comentarios despectivos sobre mi amiga de la universidad, Stephanie, llamándola inmadura y una mala influencia por su reciente divorcio. Mi colega de trabajo, Thomas, fue considerado inapropiado porque Richard afirmaba que claramente tenía intenciones románticas, a pesar de que Thomas estaba felizmente casado y con 3 hijos. Incluso mi estilo de gestión en el trabajo se convirtió en objeto de la constante crítica de Richard. Cuestionaba mis decisiones de ascender a ciertos miembros del equipo o mi enfoque en las relaciones con los clientes. Quizás deberías ser más firme con tu equipo, sugería, parecen aprovecharse de tu amabilidad, o ese cliente claramente te está utilizando. Necesitas ser más asertiva. Una tarde, llegué a casa temprano del trabajo con una migraña y decidí revisar mi correo electrónico antes de acostarme. Cuando abrí mi portátil, descubrí que mi correo electrónico ya estaba abierto, con varios mensajes marcados como leídos que yo no había visto. Una rápida revisión de mi historial de navegación mostró que alguien también había estado mirando mi portal bancario y mis cuentas de inversión. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que Richard debía haber estado monitoreando sistemáticamente mis comunicaciones y finanzas. Me sentí violada de una manera que nunca antes había experimentado, como si los espacios privados de mi vida hubieran sido invadidos sin mi conocimiento o consentimiento. Esa noche, confronté a Richard sobre lo que había encontrado. Esperaba una negación o quizás incluso vergüenza, pero su respuesta me dejó sin palabras. Sí, revisé tus correos y cuentas, admitió sin rastro de remordimiento. Como tu esposo, tengo derecho a saber lo que estás haciendo. Me preocupo por ti, Agatha. Eres tan confiada, y hay gente que podría aprovecharse de eso. Cuando expresé que sus acciones se sentían como una violación de mi privacidad, su comportamiento cambió instantáneamente. Sus ojos se entrecerraron y su voz adoptó un tono herido que estaba empezando a reconocer como manipulador. No puedo creer que veas mi preocupación como una violación, dijo, con la voz quebrándose ligeramente. Hago esto porque te amo tanto que la idea de perderte me aterroriza. ¿Tienes idea de lo que es amar a alguien tanto que temes constantemente que te deje? Su actuación fue tan convincente que por un momento me encontré disculpándome con él, consolándolo por el dolor causado por mi objeción completamente razonable a su invasión de mi privacidad. Fue solo más tarde, sola en el baño a donde había ido para recomponerme, que reconocí la manera magistral en que había dado la vuelta a la situación, convirtiéndose a sí mismo en la víctima cuando él era claramente el culpable. Después de ese incidente, Richard se volvió aún más abierto en sus esfuerzos por aislarme de mi red de apoyo. Creaba emergencias de trabajo de última hora que nos obligaban a cancelar planes de cena con mis amigos. Cuando mis padres planeaban visitarnos, de repente recordaba una importante conferencia a la que ambos debíamos asistir fuera del estado. Cada cancelación venía con una explicación aparentemente razonable, pero el patrón se volvió imposible de ignorar. Mi antes vibrante vida social se redujo hasta que pasaban semanas sin que viera a nadie fuera del trabajo y de Richard. Incluso mis relaciones laborales comenzaron a sufrir, ya que Richard me llamaba varias veces durante el día, a menudo con preguntas o preocupaciones triviales que requerían mi atención inmediata. Mis colegas notaron las constantes interrupciones, y pude sentir su creciente incomodidad a mi alrededor. El aislamiento me hizo cada vez más dependiente de Richard para la conexión emocional, lo que ahora me doy cuenta de que era exactamente su intención. Sin la perspectiva de amigos o familiares, se le hizo más fácil controlar la narrativa de nuestra relación y mi percepción de la realidad. Luego vino un descubrimiento que arrojó nueva luz sobre el comportamiento de Richard. Mientras buscaba un documento en nuestro despacho en casa, encontré estados financieros del bufete de abogados de Richard que claramente había intentado ocultar. Los documentos revelaron que su práctica estaba en serios problemas financieros, con deudas crecientes y una disminución de los ingresos de los clientes.
Las revelaciones me dejaron atónita. Richard siempre había presentado su bufete como próspero y exitoso. Conducía un coche de lujo, vestía trajes de diseño y nunca dudaba en pagar la cuenta en restaurantes caros cuando cenaba con colegas. Parecía que gran parte de esto se financiaba a través de deudas y maniobras financieras cada vez más desesperadas. Cuando me acerqué a Richard con delicadeza sobre lo que había encontrado, ofreciéndole ayuda con mis propios recursos y experiencia empresarial, su reacción fue explosiva. «No tenías derecho a mirar esos documentos», gritó, con el rostro enrojecido por la ira. «Este es mi negocio, no el tuyo». «¿Crees que necesito que mi esposa me rescate? ¿Qué clase de hombre me haría eso? Un hombre de verdad no necesita que su esposa lo apoye financieramente». Sus palabras revelaron un orgullo tóxico y puntos de vista profundamente tradicionales sobre los roles de género que había ocultado cuidadosamente durante nuestro noviazgo. El hombre que supuestamente había admirado mi independencia financiera ahora parecía verla como una amenaza a su masculinidad en lugar de un activo para nuestra asociación. En las semanas siguientes, Richard comenzó a hacer comentarios más frecuentes sobre cómo todos nuestros activos deberían gestionarse juntos, con él como el principal responsable de la toma de decisiones. Después de todo, decía, como el hombre de la casa, es mi responsabilidad asegurar nuestra seguridad financiera. Cada vez que decía algo así, sentía una creciente sensación de alarma. La desconexión entre el compañero progresista y solidario que se había presentado durante nuestro noviazgo y el esposo controlador y tradicional que se estaba revelando crecía día a día. Comencé a preguntarme cómo me había perdido estas señales de alerta, cómo me había enamorado de alguien cuyos valores eran tan fundamentalmente opuestos a los míos. Pero Richard había sido cuidadoso, mostrándome exactamente lo que yo quería ver hasta que se sintió lo suficientemente seguro en la relación como para revelar su verdadera naturaleza. Como una olla de agua que se calienta lentamente con una rana dentro, los cambios habían ocurrido tan gradualmente que no había reconocido el peligro hasta que ya estaba demasiado metida. A medida que los problemas financieros de Richard empeoraban, también lo hacían sus esfuerzos por controlar nuestros recursos compartidos. Se estaba volviendo cada vez más claro que él veía mi riqueza no como mía, sino como una solución a sus problemas. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para poner sus manos en lo que yo había trabajado tan duro para construir? El momento crucial que finalmente me abrió los ojos a la magnitud total del engaño de Richard llegó en una tarde de martes ordinaria. Había regresado a casa temprano de una cena de negocios que terminó antes de lo esperado y estaba a punto de llamar para avisarle a Richard que estaba en casa cuando lo oí hablar en su despacho. Su voz tenía un tono conspirador que me hizo detenerme en el pasillo. «Necesito moverme rápido en esto, Jacob», decía Richard, con la voz más baja de lo habitual pero aún audible a través de la puerta parcialmente abierta. «Ella no tiene idea de lo que está pasando. Una vez que estos papeles estén firmados, finalmente tendré lo que es mío por derecho». Me quedé congelada, con el corazón latiéndome en el pecho. Aunque no mencionó mi nombre, supe instintivamente que estaba hablando de mí. Jacob era uno de sus colegas en el bufete, un hombre que había conocido varias veces en funciones de la empresa y que siempre me había mirado con una actitud ligeramente despectiva. «Creo que estás corriendo un riesgo aquí», oí responder a Jacob a través del altavoz. «Ella no es estúpida, Richard. Ella construyó esa fortuna por sí misma». Richard se rió, un sonido tan frío y desconocido que se me erizó la piel. «Puede que sea inteligente con las campañas de marketing, pero no sabe nada de asuntos legales. Confía en mí por completo. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, será demasiado tarde. La casa, las inversiones, todo estará bajo mi control». Retrocedí en silencio, refugiándome en mi coche en el garaje, donde me senté temblando de conmoción y traición. El hombre con el que me había casado, el hombre en quien había confiado mi corazón y mi vida, estaba conspirando para robarme todo por lo que había trabajado. Una vez que la conmoción inicial disminuyó, me obligué a pensar con claridad. Necesitaba entender exactamente qué estaba planeando Richard y cuán avanzado estaba en su plan. Esa noche, fingí que no pasaba nada, interpretando el papel de la esposa ajena a todo, mientras mi mente corría con planes y contingencias. A la mañana siguiente, esperé a que Richard se fuera a trabajar antes de comenzar mi investigación. En su despacho en casa, busqué cuidadosamente entre sus archivos, encontrando borradores de documentos legales escondidos en un cajón cerrado con llave que abrí con la llave de repuesto que él no sabía que yo tenía. Lo que descubrí confirmó mis peores temores.
Richard había estado transfiriendo sistemáticamente pequeñas cantidades de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta separada solo a su nombre. Las transferencias estaban cuidadosamente programadas y dimensionadas para evitar activar alertas, una estrategia que hablaba de una planificación deliberada a largo plazo. Más alarmante aún, encontré borradores de documentos para un fideicomiso revisado que le daría a Richard el control total sobre mis activos, incluida la casa. El lenguaje estaba lleno de jerga legal, claramente diseñado para ocultar el verdadero propósito del documento a alguien sin formación legal. Si hubiera firmado estos papeles sin una revisión cuidadosa, habría renunciado efectivamente a todo lo que poseía. Con las manos aún temblando por el descubrimiento, llamé a Julia Winters, una abogada de la que me había hecho amiga durante una negociación comercial años atrás. Julia se especializaba en derecho de familia y divorcios de alto patrimonio, aunque nunca había imaginado necesitar sus servicios para mí. Agatha, necesitas ser extremadamente cuidadosa, me advirtió Julia después de que le explicara la situación. Lo que describes suena a abuso financiero y, según los documentos que has encontrado, Richard parece estar planeando algo que podría dejarte sin nada. Abuso financiero. El término me golpeó como un golpe físico. Había oído hablar del abuso emocional y físico, pero nunca había considerado que el control sistemático y la manipulación de las finanzas pudieran ser también una forma de abuso. Sin embargo, a medida que Julia explicaba los patrones y tácticas comúnmente utilizados, reconocí muchos de ellos en el comportamiento de Richard durante el último año. Bajo la guía de Julia, comencé a reunir pruebas y a tomar medidas para proteger mis activos. Hice copias de todos los documentos que había encontrado y los guardé en un lugar seguro fuera de nuestra casa. Verifiqué la escritura de la casa, confirmando que seguía únicamente a mi nombre, y contacté a mi banco para poner medidas de seguridad adicionales en mis cuentas personales. Lo que Richard no sabe, explicó Julia, es que, dado que la casa está solo a tu nombre y fue comprada antes de tu matrimonio con tus fondos separados, sería muy difícil para él reclamarla como propiedad marital bajo la ley de Massachusetts. Pero debemos estar vigilantes porque claramente tiene una estrategia en mente. Esa tarde, estaba revisando las medidas de seguridad con mi banco cuando Richard llamó. Respondí con el mismo tono alegre que siempre había usado, disfrazando la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Solo llamaba para ver si estarás en casa para cenar, dijo, su voz casual y amigable, como si no hubiera estado conspirando para destruir mi independencia financiera la noche anterior. Sí, estaré en casa alrededor de las 6, respondí, asombrada de lo normal que sonaba mi voz. Genial, te veré entonces. Te quiero, añadió, palabras que una vez me llenaron de alegría ahora sonaban huecas y falsas. Yo también te quiero, respondí automáticamente, luego colgué y corrí al baño, superada por la náusea de la mentira que acababa de decir. Más tarde ese día, Richard regresó a casa antes de lo esperado, sorprendiéndome mientras terminaba una llamada telefónica con Julia. Me despedí rápidamente sin mencionar ningún nombre, pero la expresión de Richard me dijo que sospechaba. ¿Quién era?, preguntó, su tono engañosamente ligero, pero sus ojos agudos y vigilantes. Solo una colega con una pregunta sobre la presentación de mañana, mentí, odiando a la persona en la que me estaba convirtiendo en respuesta a su engaño, pero sabiendo que necesitaba protegerme. Por un momento, pensé que me había creído, pero luego vio la tarjeta de presentación de Julia parcialmente visible debajo de unos papeles en el mostrador. La agarró antes de que pudiera reaccionar, su rostro oscureciéndose mientras leía su nombre y título. ¿Por qué estás hablando con una abogada de divorcios?, exigió, su voz subiendo con cada palabra. Su rostro se contorsionó de rabia, un lado de él que solo había vislumbrado en destellos antes. El enfrentamiento que siguió fue la experiencia más aterradora de nuestro matrimonio. La fachada cuidadosamente mantenida de Richard se resquebrajó por completo, revelando al hombre calculador y vengativo que había debajo. Si crees que puedes dejarme y quedarte con todo, estás muy equivocada, gruñó, sus hermosos rasgos torcidos por la ira. Me lo llevaré todo, Agatha. La casa, los coches, la mitad de las acciones de tu empresa. Cuando termine contigo, desearás no haberte cruzado nunca en mi camino. Sus amenazas confirmaron todo lo que había descubierto, pero escucharlas en voz alta todavía me heló la sangre. Esto ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Se trataba de protegerme de alguien que había estado planeando dañarme financieramente durante meses, posiblemente años. En los días que siguieron,
traté de ganar tiempo fingiendo reconsiderar, sugiriendo que buscáramos terapia juntos. Richard, quizás creyendo que me había asustado hasta la sumisión, aceptó de inmediato, poniéndose de nuevo la máscara del esposo razonable y amoroso cuando le convenía. Mientras tanto, tomé medidas para salvaguardar lo que pude, transfiriendo algunos fondos a cuentas a las que Richard no podía acceder. Sin embargo, cuando intenté mover una suma mayor, descubrí que Richard ya había restringido mi acceso a varias de nuestras cuentas de inversión conjuntas, utilizando sus conexiones legales para colocar retenciones administrativas que ni siquiera yo, como titular principal de la cuenta, podía anular sin su firma. La comprensión de que estaba perdiendo el control de mi propio dinero me sumió en un pánico como nunca antes había experimentado. Para alguien que había trabajado tan duro para lograr la independencia financiera, la idea de que me la arrebataran era más aterradora de lo que cualquier amenaza física podría haber sido. Durante todo esto, Richard me observaba con la mirada calculadora de un depredador rastreando a su presa herida, aparentemente disfrutando de mi creciente angustia. Comenzó a presionarme para que firmara una serie de documentos que, según él, eran actualizaciones rutinarias de nuestra planificación patrimonial. Cada vez encontraba excusas para retrasarlo, sabiendo que Julia necesitaba más tiempo para desarrollar una contraestrategia. Una noche, Richard no volvió a casa. Mis llamadas iban directamente al buzón de voz y un mensaje de texto enviado tarde en la noche no recibió respuesta. Pasé la noche alternando entre la preocupación de que le hubiera pasado algo y el temor de que esta fuera otra táctica de manipulación diseñada para desestabilizarme emocionalmente. Regresó a la mañana siguiente sin dar explicaciones por su ausencia, pero su comportamiento había cambiado por completo. Se había ido el hombre amenazante y enojado de los días anteriores, reemplazado por el esposo encantador y atento del que me había enamorado por primera vez. Trajo flores, se disculpó por su comportamiento reciente y prometió que las cosas serían diferentes en el futuro. Estoy bajo mucho estrés con el bufete, explicó, sus ojos mostrando una vulnerabilidad que parecía genuina. Dije cosas que no sentía, Agatha. Sabes que nunca te haría daño de verdad. Somos socios y valoro todo lo que aportas a esta relación. Su repentina transformación fue tan convincente que por un breve momento casi le creí, casi. Pero ya había visto detrás de la máscara, y ninguna actuación, por hábil que fuera, podía borrar lo que sabía sobre sus verdaderas intenciones. Aún así, seguí el juego, fingiendo estar aliviada y agradecida por su disculpa. Si Richard estaba cambiando de táctica, necesitaba entender por qué. Como Julia me había advertido, el momento más peligroso en situaciones como la mía era a menudo cuando el abusador sentía que estaba perdiendo el control y decidía probar un enfoque diferente. Solo quiero que volvamos a ser felices, le dije, una media verdad más fácil de vender que una mentira completa. El alivio en sus ojos confirmó mi sospecha. Creía que todavía me tenía exactamente donde quería, sin saber que debajo de mi exterior aparentemente sumiso, me estaba preparando para la batalla que se avecinaba. Durante la semana siguiente, Richard mantuvo su fachada amorosa de manera tan convincente que ocasionalmente me sorprendía a mí misma preguntándome si me lo había imaginado todo. Me traía café a la cama, enviaba flores a mi oficina e incluso sugirió que planeáramos unas vacaciones a las Maldivas para reconectar. El contraste entre este esposo atento y el hombre amenazante de la semana anterior era tan marcado que parecía como vivir con alguien con una doble personalidad. Mantuve mi propia actuación, sonriendo y aceptando sus gestos de afecto mientras continuaba trabajando con Julia en secreto. Teníamos llamadas diarias cuando podía hablar con seguridad, generalmente durante mis descansos para almorzar en el trabajo o cuando Richard estaba en el gimnasio. Julia estaba reuniendo pruebas y preparándose para varios escenarios, incluida la posibilidad de que necesitara solicitar el divorcio y una orden de alejamiento si las cosas empeoraban. Si se da cuenta de que estás al tanto, las cosas podrían ponerse peligrosas rápidamente, advirtió Julia durante una de nuestras llamadas. Los abusadores financieros a menudo escalan a otras formas de control cuando sienten que su poder se les escapa. La precaria paz entre Richard y yo duró exactamente 7 días. En la 8ª noche, me desperté alrededor de las 2 de la mañana, consciente de la ausencia de Richard de nuestra cama. Esto se había vuelto algo común, ya que sus patrones de sueño se habían vuelto erráticos, pero algo me impulsó a levantarme y buscarlo. Lo encontré en su despacho, con la puerta ligeramente entreabierta, hablando en susurros por teléfono. Me acerqué, con cuidado de permanecer fuera de su vista. William, entiendo los riesgos, pero necesito que esto se haga ahora, decía Richard,
la tensión evidente en su voz. Ella está empezando a sospechar, y no puedo permitirme esperar más. Reconocí el nombre de inmediato. William Hayes era uno de los abogados más prominentes de Boston, conocido por manejar casos financieros complejos para la élite de la ciudad. Lo había conocido una vez en un evento benéfico y me pareció intimidante, un hombre cuyo intelecto agudo solo era igualado por su reputación de crueldad en los tribunales. Te digo, Richard, respondió Hayes, su voz clara a través del altavoz, lo que propones roza una línea legal muy fina. Si ella impugna estas transferencias o alega coacción durante la firma, podrías enfrentarte a graves consecuencias. Richard se rió con desdén. Ella no impugnará nada. Está demasiado enamorada de mí como para luchar. Todo lo que necesito es que firme los papeles, transfiriendo la casa y las cuentas principales. Una vez que eso esté hecho, podemos seguir adelante con el resto del plan. La sangre se me heló ante la forma calculada en que hablaba de nuestra relación, como si mi amor fuera simplemente una debilidad para ser explotada en lugar de algo para ser atesorado. ¿Has considerado lo que esto le hará a tu reputación si esto se hace público?, preguntó Hayes. Incluso si tienes éxito legalmente, las consecuencias profesionales y sociales podrían ser devastadoras. Para cuando alguien se dé cuenta de lo que ha sucedido, estaré lo suficientemente seguro financieramente como para que la reputación no importe, respondió Richard con una confianza escalofriante. Además, ¿quién le va a creer a ella? Me aseguraré de que parezca inestable y financieramente irresponsable. Es mi palabra contra la suya, y yo soy un abogado respetado. Retrocedí en silencio, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera oírlo. La crueldad casual con la que Richard discutía destruir no solo mi seguridad financiera, sino también mi reputación, me dejó sin aliento por la conmoción y el miedo. Una vez a salvo de vuelta en la habitación de invitados, le envié un mensaje de texto a Julia a pesar de la hora tardía. Necesito reunirme a primera hora mañana. Emergencia. Ella respondió de inmediato. Mi oficina a las 7 de la mañana. Apenas dormí esa noche, permaneciendo despierta y repasando cada momento de mi relación con Richard, buscando las señales que me había perdido. ¿Hubo banderas rojas desde el principio? ¿Toda nuestra relación se basó en el cálculo y el engaño? La idea de que el amor que había sentido tan profundamente podría no haber sido más que una trampa elaborada era casi demasiado dolorosa de soportar. A las 6:30 de la mañana siguiente, le dije a Richard que tenía una reunión temprano y salí de casa antes de que estuviera completamente despierto. 30 minutos después, estaba sentada en la oficina de Julia, relatando la conversación que había escuchado. Esto lo cambia todo, dijo Julia sombríamente después de que terminé. William Hayes no se involucra a menos que haya activos significativos en juego y un cliente dispuesto a jugar duro. El hecho de que incluso él exprese preocupaciones sobre el enfoque de Richard me dice que están planeando algo particularmente agresivo. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Julia se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero decidida. Hay una estrategia que podríamos emplear, pero es arriesgada. Implicaría aparentar darle a Richard exactamente lo que quiere, pero con una trampa legal cuidadosamente elaborada incorporada en la documentación. Me explicó los detalles del plan, un audaz contraataque que usaría las propias tácticas de Richard en su contra. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de admiración por el ingenio de Julia y miedo por el alto riesgo que implicaba. Si el plan fallaba, podría perderlo todo. Si tenía éxito, estaría libre de Richard, pero tendría que reconstruir gran parte de mi vida desde cero. ¿Crees que funcionará?, pregunté cuando terminó de explicar. Julia lo consideró por un momento antes de responder. Richard cuenta con tu ignorancia en asuntos legales y tu apego emocional a él. No cree que vayas a contraatacar eficazmente. Esa subestimación nos da una ventaja. Pero Agatha, necesito que estés segura de que esto es lo que quieres. Una vez que pongamos esto en marcha, no hay vuelta atrás. Pensé en el hombre con el que me había casado, el futuro que había imaginado para nosotros, y la traición que había destrozado esos sueños. Pensé en mis padres, que habían trabajado tan duro para darme oportunidades, y cómo me habían enseñado a defenderme. Pensé en los años de trabajo y sacrificio que había invertido en construir mi carrera y mi seguridad financiera. Hazlo, dije finalmente.
Prefiero perderlo todo luchando por lo que es mío que vivir un día más con alguien que me ve como nada más que un recurso para ser explotado. El plan requería una preparación meticulosa. Julia y yo trabajamos durante todo el día redactando documentos, consultando con expertos financieros y estableciendo canales de comunicación seguros. Para cuando regresé a casa esa noche, todo estaba en su lugar. Ahora solo necesitaba que Richard hiciera su movimiento. No tuve que esperar mucho. 2 días después, Richard anunció que había redactado algunos documentos nuevos de planificación patrimonial que requerían mi firma. Para nuestra seguridad futura, explicó con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. ¿Puedo revisarlos primero?, pregunté, fingiendo el interés casual de alguien que no tenía sospechas. Por supuesto, cariño, respondió suavemente. Son bastante estándar, pero siéntete libre de echarles un vistazo. Estaré en mi despacho cuando estés lista para firmar. Los documentos eran exactamente lo que había esperado, basándome en la conversación que había escuchado: transferencia de escrituras de propiedad, formularios de poder notarial y enmiendas a nuestras cuentas financieras que le darían a Richard el control completo. Leyendo las páginas de jerga legal, me maravillé de la audacia de su plan y la confianza que debía tener en mi ignorancia o confianza. Después de 1 hora, llevé los papeles a su despacho, habiendo hecho el gesto de leerlos a fondo. Richard me observaba con una anticipación apenas disimulada, un depredador a punto de lanzar su trampa, sin saber que era el quien estaba siendo conducido a una. Todo parece estar bien, dije, mi voz sin traicionar nada de la agitación que sentía. Solo tengo una pequeña sugerencia para esta sección de aquí. Indiqué un pasaje enterrado en lo profundo del documento, una cláusula aparentemente inocua sobre los derechos de transferencia de propiedad. Richard apenas le echó un vistazo, su afán por completar la transacción superando su habitual minuciosidad. Es solo un lenguaje aclaratorio, expliqué, para asegurarme de que el proceso de transferencia se realice sin problemas con el banco. Richard asintió con impaciencia. Bien, bien. Podemos añadir eso. No cambia nada sustancial. Si tan solo supiera cuán equivocado estaba. La enmienda que Julia había elaborado se convertiría en la pieza clave de nuestra contraestrategia, un cable trampa legal que Richard, en su arrogancia, estaba a punto de activar él mismo. Mientras hacía el cambio e imprimía una nueva copia del documento, me preparé para lo que estaba por venir. Las próximas horas determinarían el curso de mi futuro, y necesitaba interpretar mi papel a la perfección. Richard me había subestimado desde el principio, viendo solo lo que quería ver, una mujer exitosa pero legalmente ingenua que podía ser manipulada a través de sus emociones. Era hora de mostrarle cuán equivocado había estado. Los documentos modificados yacían sobre el escritorio de caoba entre nosotros, el sol de la tarde proyectando largas sombras por la habitación. Richard los deslizó hacia mí con una pluma Montblanc que le había regalado en nuestro primer aniversario. La ironía no se me escapó. Solo unas pocas firmas y todo estará arreglado, dijo, su voz suave, pero sus ojos duros y calculadores. He marcado todos los lugares donde necesitas firmar. Cogí la pluma, sintiendo su peso en mi mano. Por un breve momento, pensé en todos los diferentes caminos que mi vida podría haber tomado, todas las elecciones que me habían llevado a este preciso momento. Pensé en la joven de Pensilvania que había soñado con la independencia financiera, sin imaginar nunca que su mayor amenaza vendría del hombre que había elegido para compartir su vida. Richard confundió mi vacilación con renuencia. Su comportamiento cambió instantáneamente, la máscara de esposo preocupado cayendo para revelar al manipulador frío que había debajo. «Firma o lárgate», se burló, agitando los papeles frente a mí. Su voz había perdido toda pretensión de afecto. «Esta es mi casa ahora». Miré a mi alrededor, a las molduras talladas a mano que había admirado cuando vi la propiedad por primera vez, la chimenea de mármol que había restaurado, las estanterías a medida que había encargado a un artesano local. Cada centímetro de esta casa representaba mi trabajo duro, mis sueños, mi éxito. ¿Tu casa?, cuestioné en voz baja. Pagué esta casa íntegramente con mi propio dinero antes de que siquiera nos casáramos. La escritura está solo a mi nombre. La sonrisa de Richard era fea, triunfante. No por mucho más tiempo. Una vez que firmes estos papeles, todo cambia. He sido paciente, Agatha, más paciente de lo que mereces. Ahora es el momento de que hagas lo que se te dice.
Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. La amenaza era inconfundible. En ese momento, vi con perfecta claridad al hombre con el que me había casado, no el compañero solidario que había creído que era, sino un depredador que me había elegido por mis activos desde el principio. Con manos firmes que me sorprendieron incluso a mí, comencé a firmar los documentos, una página tras otra. Richard observaba con un regocijo apenas disimulado, sin duda ya calculando la riqueza que pronto estaría bajo su control. Cuando llegué a la última página, me detuve de nuevo, encontrando sus ojos directamente por quizás primera vez en semanas. Firmé mi nombre con una floritura, luego tapé la pluma y la coloqué precisamente en el centro del documento. Hecho, dije, simplemente levantándome de mi silla. El triunfo en la expresión de Richard era repugnante de presenciar. Recogió los papeles, posesivamente, apartándose ya de mí, como si yo hubiera dejado de importar ahora que había cumplido mi propósito. En un gesto que había planeado con Julia, pero que se sintió sorprendentemente natural en el momento, saqué las llaves de mi casa de mi bolso y las coloqué sobre la mesa con un suave tintineo. Richard se volvió, la confusión cruzando brevemente sus rasgos. ¿Qué estás haciendo? Dado que la casa ya no es mía, no debería quedarme con las llaves, respondí, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Ya he hecho una maleta. Me quedaré en otro lugar esta noche. Ahora Richard parecía inseguro por primera vez. Esta no era la reacción que había esperado, no las lágrimas ni las súplicas que sin duda había anticipado y quizás incluso deseado presenciar. No seas dramática, Agatha, dijo, tratando de recuperar el control de la situación. No necesitas irte. Esto es solo una formalidad legal por motivos fiscales. La mentira era tan flagrante, tan insultante para mi inteligencia, que casi me reí. En cambio, simplemente cogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Sentí su mano agarrar mi brazo, haciéndome girar para enfrentarlo. Sus ojos estaban muy abiertos por la incredulidad y los primeros indicios de alarma. ¿A dónde crees que vas? Esto es ridículo. Necesitamos discutir esto como adultos. No hay nada que discutir, Richard, respondí suavemente pero con firmeza, apartando su mano de mi brazo. Querías la casa y las cuentas. Ahora son tuyas. Espero que te traigan la felicidad que pareces pensar que te darán. Mientras caminaba hacia la puerta principal, lo oí seguirme, su actitud confiada desmoronándose al darse cuenta de que su plan cuidadosamente trazado no se estaba desarrollando como esperaba. Había firmado los papeles, sí, pero mi tranquila aceptación y mi partida inmediata no habían sido parte de su guión. Agatha, detén esta tontería ahora mismo, exigió, su voz elevándose. No puedes simplemente marcharte. Me detuve en la puerta, volviéndome para enfrentarlo por última vez. El hombre que estaba ante mí era un extraño, sus hermosos rasgos contorsionados por la frustración y la creciente comprensión de que algo no estaba bien. Adiós, Richard, dije simplemente, luego crucé la puerta y la cerré detrás de mí. En mi coche, aparcado al final del camino de entrada, finalmente permití que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de derrota o desesperación, sino de liberación. Durante meses había estado viviendo con una creciente sensación de pavor, tratando de reconciliar al esposo amoroso que creía tener con el extraño manipulador que se había revelado. Ahora, por fin, la farsa había terminado. El camino por delante sería difícil, pero sería mío para elegir. Conduje hasta el hotel donde Julia me había reservado una habitación, registrándome con un nombre que Richard no pensaría buscar. Mientras me instalaba en la comodidad anónima de la suite del hotel, le envié un breve mensaje de texto a Julia. «Está hecho». Su respuesta llegó de inmediato. «Descansa un poco. Mañana será interesante». Esa noche, sola en la habitación desconocida, dormí más profundamente de lo que lo había hecho en meses. Pasara lo que pasara a continuación, había recuperado el control de mi propia historia. Richard me había subestimado desde el principio, viendo solo lo que quería ver. Mañana, descubriría cuán costoso había sido ese error. La llamada de Julia llegó justo después de las 9 de la mañana siguiente. Había estado despierta desde el amanecer, alternando entre momentos de duda y oleadas de claridad empoderadora. Cuando mi teléfono se iluminó con su nombre, respondí de inmediato. Está sucediendo exactamente como predijimos,
dijo sin preámbulos, su voz vibrante de emoción controlada. William Hayes acaba de llamar a Richard. Aparentemente, la conversación fue bastante animada. Cuéntamelo todo, dije, enderezándome en el sillón del hotel. Hayes revisó los documentos esta mañana y descubrió nuestra pequeña adición, explicó Julia. La cláusula de opción de recompra que insertamos te permite recomprar la propiedad por el 20% de su valor de mercado en cualquier momento dentro de los próximos 5 años. Richard estaba tan ansioso por obtener tu firma que nunca notó el cambio, aunque rubricó justo al lado. Cerré los ojos, un alivio inmenso me invadió. La cláusula había sido nuestra mayor apuesta. Enterrada en el denso lenguaje legal del documento de transferencia de propiedad, establecía mi derecho a recomprar la mansión por una fracción de su valor. Como Richard había estado tan concentrado en obtener el control de la propiedad, se había perdido la trampa que finalmente me la devolvería. Hayes está furioso, continuó Julia con una satisfacción no disimulada. Aparentemente, sus palabras exactas a Richard fueron: ¿tienes idea de lo que acabas de dejarle hacer? La imagen del rostro de Richard al darse cuenta de su error no me trajo alegría, solo una sensación de justicia. Esto no se trataba de venganza, sino de reclamar lo que era mío por derecho. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ya hemos presentado la documentación para ejercer tu opción de recompra, respondió Julia. Hayes está tratando de impugnarla, por supuesto, pero la documentación es blindada. Richard no solo firmó, sino que rubricó la misma cláusula que deshace todo su plan. Ningún juez fallará a su favor, especialmente una vez que presentemos pruebas de sus intentos de manipularte para que firmaras. Habíamos acordado reunirnos en la oficina de Julia a las 11 para revisar los próximos pasos. Mientras me vestía con uno de los pocos conjuntos profesionales que había pensado en empacar, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este punto. La dolorosa revelación de la verdadera naturaleza de Richard había sido devastadora, pero también me había obligado a reclamar la fuerza y la independencia que me habían definido antes de nuestro matrimonio. La oficina de Julia era un hervidero de actividad cuando llegué. Los asistentes legales se movían con determinación entre las oficinas, llevando documentos y hablando en tonos bajos y urgentes. Julia me recibió en la recepción. Su habitual semblante profesional se iluminó con una sonrisa de genuina satisfacción. Richard y Hayes están esperando en la sala de conferencias, me informó. ¿Estás lista para esto? Respiré hondo, me alisé la chaqueta y asentí. Tan lista como lo estaré jamás. La sala de conferencias quedó en silencio cuando entramos. Richard estaba sentado en el extremo de la mesa, su apariencia normalmente impecable mostrando signos de tensión. Su cabello estaba despeinado, su camisa cara arrugada como si hubiera dormido con ella. A su lado, William Hayes parecía sombrío, su legendaria compostura visiblemente alterada. Gracias por reunirse con nosotros, comenzó Julia formalmente, tomando su lugar frente a Hayes. Creemos que podemos resolver este asunto de manera eficiente si todos están dispuestos a ser razonables. Esto es indignante, estalló Richard, incapaz de contenerse. Me engañó para que firmara esos papeles. Esto constituye un fraude. Hayes colocó una mano tranquilizadora en el brazo de Richard, pero su propia expresión apenas era más compuesta. Señorita Bennet, dijo, dirigiéndose a Julia, su clienta insertó una cláusula en un documento legal sin la debida divulgación. Ningún tribunal respaldará una táctica tan artera. Julia sonrió agradablemente, como si estuvieran discutiendo nada más polémico que el clima. En realidad, señor Hayes, cada cambio en el documento fue debidamente rubricado por su cliente. La cláusula no estaba ni oculta ni tergiversada. Si el señor Anderson no leyó lo que estaba firmando, eso difícilmente constituye un fraude por nuestra parte. Abrió una carpeta y deslizó varios documentos sobre la mesa. Además, tenemos pruebas sustanciales de que el señor Anderson ha estado incurriendo en un patrón de abuso financiero e intento de coacción. Estas son copias de correos electrónicos, registros financieros y declaraciones de testigos que estamos preparados para presentar ante el tribunal si es necesario. El rostro de Richard se quedó sin color mientras miraba los documentos. Yo sabía lo que contenían, pruebas de sus intentos sistemáticos de obtener el control de mis finanzas, grabaciones de sus amenazas, testimonios de amigos que habían presenciado su comportamiento controlador. El caso que Julia había construido era devastador. ¿Qué quieren?, preguntó Hayes, su tono seco pero pragmático.
El legendario abogado estaba reduciendo sus pérdidas, reconociendo que la situación había cambiado irrevocablemente a nuestro favor. Julia expuso nuestros términos. Yo ejercería mi opción de recomprar la casa. Richard renunciaría a todas las reclamaciones sobre mis activos personales e intereses comerciales. A cambio, no emprenderíamos acciones legales por su intento de manipulación financiera, permitiéndole salvar lo que quedaba de su reputación profesional. Mientras Julia hablaba, observé el rostro de Richard, buscando alguna señal del hombre con el que creía haberme casado. No había nada familiar en sus ojos fríos ni en la línea amarga de su boca. ¿Había existido alguna vez ese hombre, o había sido una ilusión cuidadosamente elaborada desde el principio? Las negociaciones continuaron durante más de 2 horas, con Hayes trabajando para salvar lo que podía para su cliente, mientras Richard alternaba entre un silencio hosco y estallidos de indignación. A primera hora de la tarde, habíamos llegado a un acuerdo que protegía mis intereses, al tiempo que permitía a Richard marcharse sin la humillación pública de un caso judicial. Cuando nos preparábamos para irnos, Richard se dirigió a mí directamente por primera vez desde que había entrado en la habitación. «Te arrepentirás de esto, Agatha», dijo, su voz baja y venenosa. «Te amaba, y así es como me lo pagas». Lo miré durante un largo momento, viéndolo claramente por fin. «No, Richard, nunca me amaste», respondí en voz baja. «Amabas lo que podía darte». «Hay una diferencia». Su rostro se enrojeció de ira, pero antes de que pudiera responder, Hayes intervino, prácticamente arrastrándolo fuera de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí que se me quitaba un peso de los hombros, como si hubiera estado llevando una carga durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al estar erguida. Las semanas que siguieron fueron desafiantes pero liberadoras. Regresé a mi casa, que ahora se sentía diferente, a la vez contaminada por los dolorosos recuerdos de mi matrimonio y reclamada como verdaderamente mía. Cambié las cerraduras, redecoré los espacios que contenían demasiados recuerdos de Richard y gradualmente comencé a reconstruir mi sensación de seguridad. Mi carrera, que había sufrido durante los tumultuosos últimos meses de mi matrimonio, se convirtió en una fuente de propósito y alegría renovados. Me lancé a nuevos proyectos, mi creatividad y confianza fluyendo libremente ahora que ya no andaba con pies de plomo en casa. Sanar las heridas emocionales fue más lento y complejo. Hubo noches en las que me desperté con un sudor frío, atormentada por la comprensión de lo cerca que estuve de perderlo todo. Hubo momentos de autorrecriminación en los que me pregunté cómo pude haber estado tan ciega a la verdadera naturaleza de Richard. Pero gradualmente, con la ayuda de la terapia y el apoyo de amigos que me dieron la bienvenida de nuevo a sus vidas, comencé a perdonarme por confiar en alguien que no merecía esa confianza. 6 meses después del enfrentamiento en la oficina de Julia, establecí la Fundación para la Independencia Financiera, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las mujeres a reconocer y escapar de relaciones financieramente abusivas. La fundación proporcionaba educación sobre las señales de advertencia del control financiero, asistencia legal para quienes intentaban proteger sus activos y subvenciones de emergencia para mujeres que necesitaban apoyo financiero inmediato para abandonar situaciones peligrosas. A través de este trabajo, conocí a otras que habían experimentado traiciones similares, mujeres de todos los ámbitos de la vida, cuyas historias reflejaban aspectos de la mía. Al ayudarlas a reclamar su independencia, encontré un propósito más profundo para el dolor que había soportado. Lo que Richard había pretendido para destrozarme, en cambio, había revelado fortalezas que no sabía que poseía. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver las señales de advertencia que me perdí o decidí ignorar. El sutil cambio de la admiración por mi éxito al resentimiento por mi independencia, el aislamiento gradual de amigos y familiares, los crecientes intentos de controlar y monitorear mis finanzas. Estos no eran simplemente defectos de personalidad o respuestas al estrés, sino pasos calculados en un patrón de abuso que había sido disfrazado de amor y preocupación. La lección más profunda que aprendí a través de esta experiencia no fue sobre Richard, ni siquiera sobre la seguridad financiera, sino sobre confiar en mí misma. La voz de la intuición que había silenciado cuando intentó advertirme del peligro es ahora mi guía más valiosa. He aprendido a escuchar esa voz, a honrar mis propias percepciones, incluso cuando otros intentan convencerme de que están equivocadas. El verdadero amor, ahora lo entiendo, nunca te pide que te menosprecies o que renuncies a tu autonomía. No ve tu fuerza como una amenaza ni tu éxito como algo que deba ser controlado. Una verdadera asociación celebra la independencia en lugar de socavarla,
apoya el crecimiento en lugar de restringirlo. El viaje desde aquel terrible día en que Richard exigió que firmara la renuncia a mi casa hasta donde me encuentro ahora ha sido largo y a menudo doloroso. Hubo momentos en los que hubiera sido más fácil rendirse, creer que la paz valía cualquier precio. Estoy profundamente agradecida de haber encontrado el coraje para luchar, no solo por mis posesiones materiales, sino por mi derecho a determinar mi propio futuro. A veces, el acto más poderoso no es aferrarse, sino dejar ir. Cuando coloqué esas llaves sobre la mesa y me alejé de mi casa, no me estaba rindiendo, sino que estaba haciendo una retirada estratégica que finalmente me llevó a la victoria. A veces debemos estar dispuestos a soltar lo que nos importa en el momento para poder reclamar lo que más importa a largo plazo. Si mi historia resuena contigo, si alguna vez has tenido que luchar para reclamar lo que era tuyo por derecho, espero que te dé valor. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de algo para finalmente ganar? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Y si esta historia te ayudó de alguna manera, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Recuerda que tu independencia financiera vale la pena protegerla, y eres más fuerte de lo que crees. Gracias por acompañarme en este viaje, y te deseo la sabiduría para reconocer una verdadera asociación y la fuerza para no aceptar nada menos.